¿Cómo están? Bienvenidos a una videocápsula más sobre temas jurídicos de relevancia y de actualidad que están sucediendo en nuestro país constantemente. A pesar de la pandemia, seguimos atestiguando que existen decisiones, ya sea jurisdiccionales o legislativas, que afectan los derechos de todos. En esta ocasión vamos a revisar una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llevó a cabo el 12 de mayo de 2020, es decir, la semana anterior, y que trata sobre una contradicción de tesis entre criterios de la primera sala y de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos criterios versan o se concentran en la cuestión de competencia de los juzgados de amparo. ¿Cuál es el juzgado de amparo que debe conocer de juicios de amparo promovidos en contra de actos de comisiones ejecutivas de atención a víctimas locales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? En resumen, la primera sala emitió un criterio que establece que es el juzgado de distrito en materia penal el que debe conocer de los juicios de amparo que son promovidos en contra de actos que están relacionados con leyes de atención a víctimas. Es decir, traduciéndolo, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de los estados o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. Por su parte, la segunda sala emitió una tesis en sentido contrario, estableciendo que es el juzgado de distrito en materia administrativa el que debe conocer de este tipo de juicios, toda vez que el acto administrativo es emitido por una autoridad administrativa, válgase la redundancia, que en este caso es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las comisiones ejecutivas locales. Hay que hacer el señalamiento de que esta discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo concentrándose en actos que son promovidos por las víctimas de delitos, no víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, la contradicción de tesis está bastante bien determinada. Hay una sala que establece que deben ser los juzgados penales porque el acto es materialmente penal, es decir, está vinculado con el proceso penal, porque del proceso penal deriva la calidad de víctima o el reconocimiento de la calidad de víctima, y por ello se tendría que ser el juzgado penal. Y el otro lado establece que debería ser el administrativo porque pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones locales son autoridades administrativas y sus actos son de naturaleza administrativa y por ende no tienen ninguna relación de subordinación con el proceso penal. Pero ¿por qué esto es relevante? Es relevante porque establece ya un criterio uniforme en el Poder Judicial de la Federación, no solamente para los casos de actos que se reclamen a comisiones ejecutivas de atención a víctimas, sino de aplicación de otras leyes que tengan la misma finalidad, es decir, atender a víctimas. Podemos poner algún ejemplo, como por los asuntos que son llevados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en los que la víctima indirecta no está de acuerdo con una determinación de esta comisión, puede ser impugnada por vía de juicio de amparo y en este caso se aplicaría ya el nuevo criterio que se acaba de aprobar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, este criterio también fortalece la materia, porque la escinde del proceso penal. Es decir, todavía hay quienes piensan que la materia de atención a víctimas, los derechos de la víctima, dependen del proceso penal. Y desde la discusión original en el Congreso de la Unión sobre la expedición de la Ley General de Víctimas antes de 2013, ya se había contemplado que si bien la materia, los derechos de la víctima están relacionados con el proceso penal, son un área completamente distinta y autónoma de la materia penal. Pero además también resuelve varias dudas y varias cuestiones técnicas que se desprendían de esta contradicción de tesis. Si se sostenía que era el juzgado penal el que tenía que conocer del juicio de amparo, entonces se generaba la duda de si la víctima tenía que impugnar todos los actos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las comisiones locales emitieran en el juzgado penal.
Y todos sabemos que no todos los actos están relacionados íntimamente con el proceso penal. Por ejemplo, si la víctima tenía que solicitar medidas de atención médica, de atención psicológica, de trabajo social, o incluso si quería solicitar una corrección en el Registro Nacional de Víctimas, o incluso su inscripción en el Registro Federal de Víctimas y su transmisión de información al Registro Nacional de Víctimas, no estaba tan claro de que tendría que ser el juzgado penal. Del nuevo criterio permite que sea el juzgado administrativo, atendiendo a la naturaleza del acto, el que conozca, y así puede conocer de todos los actos que emite la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones locales, y evita esta división entre algunos asuntos que pueden ser conocidos por el juzgado de amparo en materia penal y algunos otros que son conocidos por el juzgado de distrito en materia administrativa. En síntesis, me parece que esta decisión del Pleno de la Corte va a fortalecer la materia, va a fomentar la autonomía de los derechos de las víctimas, que pues ya está en la Constitución, ya está en la Ley General de Víctimas, pero que todavía hay mucha gente, muchos abogados y muchos fiscales que todavía creen que es un accesorio del proceso penal. Entonces, hasta aquí consideraciones de la Corte, y sobra decir que este criterio también alinea el juicio de amparo con los amparos que puedan promover las víctimas de violaciones a derechos humanos o las víctimas colectivas, porque esos amparos sí son conocidos por los juzgados administrativos, no importando la materia sobre la cual versen los actos que se reclaman. Entonces, esto unifica todos los criterios y va a permitir que sean los juzgados administrativos los que conozcan de los amparos, y que se vayan consolidando los criterios de estos órganos jurisdiccionales. Síganos en redes sociales, suscríbanse al canal si están interesados en estos temas, y nos vemos en la siguiente videocápsula.